contexto de los jóvenes. Está con nosotros Jorge Saucedo en este contexto de los jóvenes. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Gracias, Marcela, buenos días. Buenos días, licenciado, y un saludo al auditorio que nos escucha esta mañana. Quiero compartir con ustedes un tema que se ha mantenido en la agenda pública en los últimos días. Hemos escuchado al presidente Andrés Manuel sobre dejar de asignar recursos a organizaciones de la Red Nacional de Refugios, generando confusión y dejan en total incertidumbre lo que pasará con los derechos de las mujeres a vivir libre de violencia por las contradicciones entre él y Jesús Ramírez. Estos espacios pueden ser la diferencia entre vivir y morir. Esto no es un tema de organizaciones, es un tema de derechos humanos que afecta a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia. En México se estima que 5 mujeres al día entran en un refugio para víctimas de violencia extrema. Esto significa una cifra enorme al año porque estamos hablando de violencia familiar, de violencia hacia la mujer y sobre todo de violencia a los hijos. En nuestro país se localizan 72 refugios subsidiados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y operado por organizaciones de la sociedad civil. Pensar que tengan que acudir a una oficina a tramitar apoyo sencillamente es una propuesta fuera de la realidad que vulnera derechos. Activistas y especialistas han señalado que esta decisión evidencia un claro desconocimiento en términos de violencia contra las mujeres y cómo esta no es una limitación de agresión física, sino también implica violencia económica. De verdad, una mujer que está en situación de violencia tiene su propia cuenta de banco y puede acceder a sus propios ingresos sin intervención de su agresor. Las mujeres en situación de violencia, la mayoría de las veces, también son violentadas a través del dinero. Dar indicios a sus agresores solamente las coloca en una posición de mayor riesgo. Esto significaría que ahora no solamente el agresor abusaría de ella psicológica y físicamente, sino que además el dinero que se supone que se destinaría a esa mujer, pues sería utilizado por su agresor y además sería sometida para que se le entregara ese dinero al agresor. Hay que tomar en cuenta que este tipo de espacios son muy importantes porque dentro de esta situación de violencia que se vive en nuestro país, la esperanza y lo que puede darle de nueva cuenta una dignidad y un espacio de seguridad a esa mujer y a sus hijos son estos refugios. Que claro, yo creo que la importancia de tomar en cuenta esto y que ha sido un debate en la agenda pública, incluso vimos ahí a Tolini de enfrentarse sobre el tema de las organizaciones de la sociedad civil, pues yo creo que sí hay a lo mejor algunas que utilizan esta bandera de ser sociedad civil y a lo mejor no lo son, pero estos espacios, estos refugios, no podemos generalizar que todos sean eso, o que todos lucren, o que todos utilicen estos recursos de una manera incorrecta, porque hay tantas mujeres que su única esperanza son esos espacios que logran tener esa fuerza de salir de su casa para buscar un espacio como estos y que cuando lo intentan hacer, pues imagínate que ya no va a existir porque no existen los recursos para mantenerse. Es que el problema está en que se estigmatice, aparte se categorice que todos son corruptos o todos no manejan el recurso como debe de ser. Es un poco como lo de las estancias infantiles, sí, ¿no? Porque finalmente lo que tendría que combatirse y además con mucho rigor, si hay corrupción, bueno, pues que se le quite a quien tenga en su poder el manejo de uno de estos refugios o alguna de estas estancias. O sea, que se corrija, pero el programa en sí tiene mucha nobleza. Y es que creo que esa es la palabra correcta, Marcela, corregir. Porque si tienes una auditoría superior de la federación, si tienes organismos descentralizados o instituciones que forman parte del gobierno federal que pueden dar un seguimiento, porque el dinero es rastreable, todo dinero es rastreable siempre y cuando estén dentro de programas como los que existen hasta ahorita para saber cómo empezó y dónde terminó. Lamentablemente, al querer hacer este tipo de soluciones donde tú quieres darle el dinero a la gente, no vas a poder rastrear porque uno, es poco eficiente el intentarlo y además es muy costoso hacerlo. O sea, imagínate que tú le das el dinero en la cuestión de las estancias a los papás o a los abuelitos para cuidar a los nietos o a los hijos, pues no sabes si lo van a gastar realmente en eso porque tienen otras necesidades económicas. Y en este sentido, en los refugios, tú se lo das a una persona que tiene que pasar sin fin de requisitos para considerarse que va a ser una mujer que vive en violencia extrema o violencia, pues
obviamente la mujer lo que menos quiere es evidenciarse, el que sus papeles estén ahí, por el temor de que su agresor vaya a tomar represalias o se entere. Pero yo no entiendo cómo va a funcionar de verdad. Han dicho que lo están revisando y tal. No entiendo. O sea, yo, mujer, me siento en este momento amenazada y quiero salir del lugar donde me siento amenazada. Voy a hablar a un 01800 y entonces les voy a decir, estoy en esta circunstancia, ¿me depositan? ¿O cómo va a ser? Pues según lo que han estado comentando por parte del gobierno federal, es más bien como lugares donde van a acudir las mujeres a hacer un trámite y decir que se encuentran en una situación de violencia, y a partir de ahí va a haber como, es como, yo lo visualizo como un proceso de universitario, ¿no? Voy, saco mi ficha y luego hago todos los trámites, llevo mis papeles, mi CURP, mi acta y esto, y luego ya vamos a ver si realmente es necesario apoyarte, ¿no? Pero lo que no entienden es que ese espacio, ese tiempo, imagínate que tardes un mes. O sea, vamos a hacer como si este gobierno va a tener el mejor plan y va a tardar una semana. En esa semana, lamentablemente, esa mujer puede morir. A ver, pero yo voy y digo, porque a lo mejor me vio feo mi pareja, y entonces voy y digo, no, pues estoy siendo objeto de maltrato, ¿sí? ¿También me van a registrar? Pues, o van a ir a indagar qué tipo de violencia es la que se ejercen sobre ti, y entonces te van a poner en más riesgo si realmente estás en un círculo de violencia, o cómo va a ser. Ellos comentan que cualquier persona que se sienta que hay violencia hacia su persona o hacia sus hijos puede presentarse, que ellos van a hacer como una evaluación. Pero aquí es donde las organizaciones han señalado esa subjetividad que puede caer en este tipo de procesos. ¿Van a hacer como una evaluación? Pues o sea, ellos como consideran una que esto se puede evaluar, ¿no? O sea, el tipo de violencia, dependiendo desde los golpes, las agresiones físicas, psicológicas, los insultos, ellos lo pueden evaluar, ¿no? ¿Y cómo constatan las agresiones psicológicas? La sevicia. Pues supongo, yo quiero pensar que van a tener un equipo de personas con psicología, especialidades que lo puedan constatar. O sea, porque de otra manera estaríamos cayendo en subjetividades donde las personas que realmente las necesitan, que son estas mujeres que día con día buscan un refugio para ser atendidas y ser apoyadas, porque hay que tomar en cuenta que un refugio no solamente te hospeda, sino te da protección, atención psicológica, médica. Y no nada más a la mujer, también a los hijos. Entonces, imagínate esa situación. O sea, los refugios han tenido un papel fundamental en nuestro país, sobre todo en el tema de que somos un país con un alto índice de feminicidios, donde muchos de ellos se han podido evitar por estos refugios. Porque si no existen estos espacios donde la mujer se sienta segura, lamentablemente no es que vaya a salir y se vaya a ir a otro lado. Su único lugar seguro, en teoría, es su casa, y es donde está su agresor. Y por lo tanto, en cualquier momento ese agresor puede pasar de los insultos, de los golpes, a asesinarla, que creo que eso es lo más importante y que el gobierno no se ha dado cuenta, y que pasa lo mismo en las estancias infantiles, ¿no? O sea, el generalizar y el que decir que todas tienen una corrupción y que todas forman parte de esta situación que el presidente comenta, pues es lamentable, porque también esas estancias ayudan a que muchas familias, a que muchas madres y muchos padres que trabajan, pues tengan un lugar donde dejar a sus hijos seguros y ellos puedan continuar sus labores diariamente para que puedan tener el sustento para su casa. Al tomar este tipo de decisiones estamos afectando a la población más importante de nuestro país, ¿no? O sea, y a los grupos más vulnerables, pero tal pareciera que el gobierno actual no está tomando en cuenta ni a las minorías y sobre todo a los grupos de la población más afectados en nuestro país. Creo que lo que más se cuestiona es que no se defina, no haya una estrategia, no haya una propuesta clara de qué se va a hacer en lugar de. Entonces, pareciera que amanecieron con ese tema y entonces lo colocan en la agenda de la rueda de prensa matutina, y cuando se les pregunta cómo se van a hacer las cosas, entonces la respuesta es, lo vamos a revisar o estamos viendo cómo, en lugar de decir, bueno, esto, en lugar de esto, para salvar el tema de la corrupción. Entendemos, la corrupción está prácticamente en todos los niveles y prácticamente en todos los programas, en todo el ejercicio de la función pública. Eso no quiere decir que todos los burócratas o que todos los funcionarios sean corruptos, pero de alguna manera es como la humedad, ha permeado absolutamente todo. Pero no pueden de ninguna manera estar haciendo este tipo de anuncios sin tener el plan B. O sea, el plan A
para nosotros no resultó, dice el gobierno federal, porque hay corrupción. Entonces, vamos a darles directamente. O sea, que no hagan que parezca realmente que todo esto son programas clientelares. No, y creo que es importante el punto de que ya no estamos, tal vez en un inicio, en las primeras ruedas de prensa, era bueno señalar y el culpar, a los gobiernos anteriores, está bien, pero ya estamos a 3 meses de que este gobierno 95 días. Ha tomado las riendas, y entonces ya no es momento de echarle la culpa a alguien más, sino es realmente tener acciones concretas de cómo se va a actuar, sobre todo en estos temas tan importantes que ellos han señalado, y que al final, pues lamentablemente, quien tiene una diferencia de opinión con el gobierno actual y con el presidente termina siendo criticado y catalogado como fifi, como conservador, como una persona que no ha vivido la inseguridad. Y creo que aquí en este país todos hemos vivido de una u otra manera la inseguridad y se ha tratado de participar en ello, ¿no? Y el quitarle, por ejemplo, el lugar a la sociedad civil organizada, que ha sido los que han mantenido esos temas tan importantes que durante mucho tiempo él mantuvo en la agenda pública como candidato, pues ahora resulta alarmante, ¿no? Hace 15 días platicábamos sobre la Guardia Nacional y sobre la importancia de esto, y no es concebible que un gobierno que hace una comisión para la verdad en Ayotzinapa, donde se sabe que el ejército tuvo participación, pues busque que la Guardia Nacional sea parte de este gobierno y que sea parte del encargado de la seguridad de nuestro país. Hablamos de una situación muy grave sobre violación a derechos humanos, y tal parece que los derechos humanos, siempre y cuando no vulneren los intereses del gobierno federal, pues no son importantes. Si lo hacen, pues no son importantes, si volvemos a desacreditar a periodistas, a defensores de derechos humanos, activistas, etcétera. Y a propósito de lo que dices de que ese apoyo se va a quedar con el macho, con el hombre, el apoyo que le van a dar a la mujer maltratada, golpeada, se publica un cartón precisamente en el que está un macho con una mujer sometida diciendo, o sea que si te golpeo nos van a dar más dinero. Y también eso lo dice Yuriria Sierra en la columna Nudo Gordiano que publica el Excelsior. Lo dije en Imagen Televisión desde el primer día, transferir dinero a las mujeres víctimas de violencia solo las pondrá en una nueva y más grave situación de vulnerabilidad. Ahora los hombres las violentarán, además para quitarles el dinero del apoyo. Ayer lamentablemente conocimos ya del primer caso. Ella está grave por golpes severos, cerraron su albergue, su marido la encontró y le propinó una paliza para exigirle que le entregara el dinero que AMLO le dio en compensación cuando abandonó el refugio donde estaba resguardada. No existe la compensación. ¿Cuántas de ellas habrá? Lo reflexiona Julieta Fierro, una de las grandes divulgadoras de la ciencia en nuestro país, y concluye diciendo: si ya lo decíamos con las estancias infantiles, el apoyo en efectivo seguramente terminará en cajas de cerveza, tal y como ocurría antes de la creación del programa, desempoderando una vez más a las mujeres, esas que para trabajar necesitan dejar a sus hijos en la estancia. En el caso de los refugios es todavía más grave, las desarma y deja en situación de compleja vulnerabilidad frente a sus abusadores. Dame la feria, pendeja, será la celebración más común en muchos hogares mexicanos de este nuevo programa social. Y si ella se niega, ya sabemos cuál será el terrible resultado. Por favor, presidente, no traicione así a las mujeres que tanta confianza le han depositado, dice Yuriria Sierra en Excelsior. Y nada más para terminar, yo creo que es importante tomar en cuenta que si se habla de un Estado de Derecho, como lo ha comentado Olga Sánchez Cordero y Andrés Manuel, pues tendríamos que tomar en cuenta que la Constitución, que los tratados internacionales y que las leyes federales protegen a la mujer y le dan este derecho no solo del refugio, o sea, porque el refugio es una consecuencia de los derechos, que es a garantizar a la seguridad de la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. Y al hacer este tipo de situaciones, estamos vulnerando todo derecho, pero sobre todo estamos vulnerando el Estado de Derecho. Bien. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Nos dejas un punto de contacto. Claro que sí, en Facebook me pueden encontrar como Jorge Saucedo y en Twitter como @JorgeInformando. Siempre un gusto tenerte acá con nosotros.